En la corriente del Golfo, un viejo pesca solo en su bote. Han pasado 84 días sin atrapar nada. Durante los primeros 40 lo acompañó un muchacho, pero los padres de este decidieron que era mejor que saliera con otro bote. Según ellos, el viejo estaba salado, la peor forma de mala suerte. En su nueva tripulación, pescaron 3 grandes peces la primera semana, lo que llenó de tristeza al muchacho al ver regresar al viejo siempre con el bote vacío. Cada tarde baja a ayudarle con el sedal, el bichero, el arpón, la vela, remendada con sacos de harina que, al ser enrollada, parece una bandera derrotada. Flaco y desgarbado, con arrugas profundas en el cuello y manchas en las mejillas por el sol tropical, parece desgastado, pero sus ojos, del color del mar, conservan una alegría invicta. «Santiago», dice el muchacho mientras trepa a la orilla, «yo podría volver con usted. Hemos hecho algo de dinero». Él lo mira con cariño. «No, tú sales en un bote que tiene buena suerte. Sigue con ellos». El joven insiste, recordándole los 87 días que pasaron sin pescar nada antes de una racha afortunada. «Lo recuerdo», dice Santiago, «y sé que no me dejaste porque hubieras perdido la esperanza». El muchacho asiente. «Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerle». Con naturalidad, Santiago responde: «Lo sé, es completamente normal». El joven le invita a una cerveza en la terraza. Muchos pescadores se ríen del viejo, pero él no les presta atención. Los mayores lo miran con tristeza, aunque sin demostrarlo. Hablan de la corriente, de los lugares de pesca y del buen clima. Mientras tanto, los pescadores que han tenido éxito limpian agujas para llevarlas a La Habana o procesan tiburones en la fábrica de la Ensenada. El viento sopla suavemente desde el norte, lo que hace agradable la tarde. Entre sorbos de cerveza, el muchacho ofrece buscar sardinas para el día siguiente. Santiago responde: «No, ve a jugar al béisbol. Todavía puedo remar, y Rogelio tirará la atarraya». Pero el joven insiste: «Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted, me gustaría servirle de alguna manera». El viejo sonríe: «Me has pagado una cerveza. Ya eres todo un hombre». Recuerdan cómo empezó todo. El muchacho tenía 5 años la primera vez que salieron juntos. «Recuerdo cómo el pez saltaba, rompió el banco y el ruido de los garrotazos», dice el muchacho. «¿Lo recuerdas realmente o es que te lo he contado?» «Lo recuerdo todo». Santiago lo observa con ternura. «Si fueras hijo mío, me arriesgaría a llevarte, pero tú eres de tu padre y de tu madre. Trabajas en un bote que tiene suerte». Al anochecer, caminan juntos hasta la cabaña del viejo, cargando los aparejos. La choza, hecha de guano, tiene una cama, una mesa y un rincón para cocinar con carbón. En las paredes cuelgan imágenes religiosas, reliquias de su esposa. La foto de ella en otro tiempo en la pared ahora está guardada porque le hacía sentirse demasiado solo. El joven pregunta qué hay para cenar. Santiago, con una sonrisa, responde: «Una cazuela de arroz amarillo con pescado». Es un juego que ambos comparten diariamente, aunque saben que no hay comida. Luego mencionan que el 85 es un número de suerte. «¿Qué te parece si me vieras volver con un pez que, en canal, pesará más de 1000 libras?» El joven promete buscar boletos de lotería terminados en 85,
aunque ambos saben que será difícil conseguir el dinero. El muchacho vuelve con comida de la terraza y encuentra a Santiago dormido en la silla, con el sol poniéndose. Le echa una frazada sobre los hombros y lo despierta suavemente. «La comida, vamos a comer». «No tengo mucha hambre». «Vamos, venga a comer, no puede pescar sin comer». Entre frijoles negros, arroz y plátanos fritos, conversan sobre béisbol. «Los Yankees no pueden perder», asegura el viejo. Pero el muchacho no está tan seguro. «Les tengo miedo a los indios de Cleveland». El viejo sonríe. «Ten fe en los Yankees, hijo. Piensa en el gran DiMaggio». Recuerdan con nostalgia los tiempos en los que los grandes jugadores visitan la terraza. Santiago lamenta no haber tenido el valor de invitar a alguno a pescar. Hubiera sido algo que quedara para toda la vida. El joven promete regresar al amanecer con sardinas. Antes de irse le dice: «Que duerma bien, viejo». En la oscuridad, Santiago enrolla sus pantalones para usarlos como almohada y se envuelve en la frazada. Sueña con África, las playas doradas y blancas, los promontorios y los leones en la arena, a quienes observa con cariño. Antes del amanecer, se despierta temblando por el frío y camina hasta la casa del muchacho para despertarlo. El joven se viste rápidamente y juntos bajan hacia el bote. «¿Quiere café? Primero carguemos el aparejo, luego tomaremos café». Con el equipo listo, comparten café en latas de leche condensada en un puesto que abre temprano para los pescadores. Cuando el muchacho parte a buscar las sardinas, Santiago rema hacia el gran hoyo, donde el océano desciende abruptamente a 700 brazas. El cielo se llena de luz mientras siente el suave murmullo del mar y observa los peces voladores. Reflexiona sobre las golondrinas de mar, criaturas frágiles en un mundo cruel, y sobre la naturaleza de la mar, a la que concibe como algo femenino y caprichoso. Prepara 4 carnadas a diferentes profundidades, asegurándose de que cada sedal quede perfectamente vertical. Es bueno tener suerte, pero yo prefiero ser exacto. Luego, cuando venga la suerte, estaré dispuesto. El sol asciende cuando una fragata aparece en el cielo, girando en círculos. Sigue a peces voladores que huyen desesperados de dorados grandes. Santiago prepara un pequeño sedal adicional, pero el banco de peces se aleja rápidamente. Mantiene la calma, convencido de que en alguna parte lo espera un pez grande. La luz del día llena el océano de azules profundos. Con paciencia, observa los sedales que se extienden hacia las profundidades perfectamente colocados. «Cada día es un nuevo día», dice el viejo. Siente un tirón en uno de los cebos. Es algo grande. Con movimientos firmes deja que el pez se coma la carnada antes de tirar con fuerza. La lucha comienza. El pez poderoso arrastra el bote hacia el noreste, sujetando el sedal contra su espalda. Santiago piensa: «Ojalá estuviera aquí el muchacho. Voy a remolque de un pez grande y yo soy la vita de remolque». El sol desciende, pero el pez no cede, y Santiago, con una mezcla de fuerza y paciencia, se prepara para lo que vendrá. En la popa del bote yace el bonito que Santiago acaba de capturar, compacto y brillante bajo el sol. Aunque sigue golpeando con la cola en rápidos espasmos, el viejo lo golpea en la cabeza con decisión para que no sufra más. «Bonito», dice en voz alta, mirando su peso de 10 libras. «Serás una linda carnada».
No recuerda cuánto tiempo lleva hablando solo desde que el muchacho dejó de acompañarlo, pero le parece natural expresarse así, como si fuera un hábito que se ha instalado en su soledad. El 85 es un número de buena suerte. Se repite. Mira el sedal que se extiende hacia las profundidades y mantiene la atención fija en su tarea. Cada día es un nuevo día, piensa, mientras sigue derivando con la corriente. Aunque tiene hambre, no se detiene. Está decidido a aprovechar al máximo el tiempo, confiando en que algo más grande podría aparecer en cualquier momento. De repente, siente el tirón suave de uno de los sedales. Al principio es apenas un tanteo, una ligera tensión en el cordel con movimientos cuidadosos. Permite que el pez, una aguja, empiece a morder las sardinas que cubren el anzuelo. Lo siente ir y venir en las profundidades. «Cómetelas, pez», susurra, casi como una súplica. El tirón se intensifica y cuando el peso del animal se hace firme, Santiago tira con fuerza. El anzuelo se clava. El pez, enorme, responde con una energía que sacude el bote. Santiago lo sujeta con todas sus fuerzas, inclinado hacia atrás para soportar la tensión del sedal. El bote comienza a moverse arrastrado por el pez hacia el noreste. «Gracias a Dios que va hacia adelante y no hacia abajo», murmura. Sabe que si el pez decide sumergirse, la lucha será aún más complicada. Durante horas, el pez sigue tirando sin ceder ni un instante. El viejo, con el sedal cruzado sobre su espalda, siente cómo cada músculo de su cuerpo se tensa con el esfuerzo. Ojalá estuviera aquí el muchacho. Esto sería más fácil con su ayuda. El sol se alza en el cielo, dañando todo de una luz implacable. La sed de Santiago se hace más intensa, así que estira el brazo para alcanzar la botella de agua que tiene en la proa. Bebe un sorbo y vuelve a concentrarse. Tengo que aguantar. Alguna vez tendrá que detenerse. Pero el pez sigue tirando con una fuerza que parece inagotable. Santiago sonríe con resignación. Ahora estamos solos, él y yo, y nadie puede ayudarnos. Cuando el sol comienza a descender, la fuerza del pez no ha disminuido. Santiago calcula que llevan muchas millas alejándose de la costa, pero no se atreve a mirar hacia atrás. Su única guía son las estrellas, y aunque siente la corriente desviándolo al este, confía en que podrá orientarse si la lucha se alarga. Piensa en el muchacho. Él disfrutaría viendo esto. Nadie debería estar solo en su vejez, pero es inevitable. Por la noche, mientras el frío cala en sus huesos, escucha delfines que nadan cerca del bote. Su respiración rítmica y suave le trae algo de consuelo. Son buena gente, como los peces voladores, dice en voz baja. Luego piensa en el pez que tiene enganchado. Debe ser maravilloso, fuerte, y quién sabe cuántos años tendrá. Siente admiración por su oponente, pero también una profunda tristeza. Tengo que matarlo. Es mi hermano, pero debo hacerlo. Recuerda aquella vez en que capturó una pareja de agujas. La hembra fue la primera en morder el anzuelo y peleó desesperadamente hasta agotarse. El macho, fiel, la siguió hasta el final, incluso cuando ella ya estaba muerta en el bote. Es lo más triste que he visto en el mar, reflexiona. El muchacho también sintió tristeza y le pedimos perdón a la hembra antes de abrirla. La madrugada lo encuentra aún aferrado al sedal. Ha pasado toda la noche luchando contra el pez, que sigue tirando con fuerza. Santiago siente cómo el sudor seco
y el frío han endurecido sus músculos. A pesar de todo, no se permite descansar. No puedo hacer nada con él y él no puede hacer nada conmigo, piensa. Al amanecer, siente cómo el pez cambia ligeramente de rumbo, dirigiéndose hacia el norte. La tensión en el sedal no disminuye, pero el viejo interpreta este cambio como una posible señal de cansancio. Cuando la luz del sol ilumina el agua, observa el sesgo del sedal. Está convencido de que el pez está más cerca de la superficie. Dios quiera que suba, murmura. Necesita que el pez llene de aire los sacos a lo largo de su espinazo para evitar que descienda a las profundidades cuando esté herido de muerte. Pero la tensión del sedal le indica que el pez no tiene intenciones de ceder. Santiago mantiene la presión constante, consciente de que cualquier sacudida podría ensanchar la herida del anzuelo y soltarlo. Con el sol alto, una curruca aparece volando desde el norte y se posa en el sedal. El viejo lo observa con ternura. ¿Es este tu primer viaje?, le pregunta. La pequeña ave agotada apenas se balancea en el cordel. Descansa, pajarito. Luego ve a correr fortuna, como todos. Justo en ese momento, el pez da una sacudida violenta que lanza a Santiago contra la proa. El sedal le roza la mano y la corta. El pajarito asustado alza el vuelo y desaparece. Santiago mira la herida y deja que el agua salada lave la sangre. Esto no es nada, pero me necesitaré entero antes de que esto termine. Decide comer algo para recuperar fuerzas. Se arrodilla y busca el bonito que capturó al inicio de la jornada. Lo corta en tiras y mastica lentamente la carne oscura, dejando que los jugos le devuelvan algo de energía. «Mano», dice a la que tiene calambre, «esto lo hago por ti. Necesito que vuelvas a la vida». El pez sigue tirando y Santiago, aunque agotado, encuentra consuelo en la lucha. Tengo que matarlo, piensa, y tengo que matarlo bien. Observa cómo el sol comienza a descender nuevamente. La lucha aún no ha terminado, pero el viejo sabe que, tarde o temprano, alguno de los dos cederá. El sol cae lentamente en el horizonte, pintando el océano de tonos rojizos mientras Santiago sigue aferrado al sedal. Su cuerpo duele y la mano, aún entumecida por el calambre, se resiste a obedecer. El pez, implacable, mantiene su fuerza, aunque siente la fatiga, no cede ni un instante. Tú tienes la boca cerrada con el anzuelo, pez, pero para tirar así debes ser grande, muy grande. Ojalá pudiera verte, murmura en voz baja, como si el pez pudiera escucharlo. La noche envuelve el bote y el resplandor de la habana se pierde en la distancia. Santiago, completamente solo, lucha por no dejarse dominar por el agotamiento. Su espalda se curva contra el banco del bote y la cuerda del sedal, tensada como un alambre, parece cortarle los hombros. No puedo hacer nada hasta que él decida qué va a hacer, reflexiona, mientras el frío de la madrugada comienza a calar en su cuerpo. A pesar del dolor, no se queja. No hay nadie que pueda ayudarme. Soy yo contra él, y así debe ser. El pez sigue nadando hacia el norte, llevando al bote con él. A veces disminuye la velocidad, pero no muestra señales de rendirse. Santiago recuerda cómo, en sus años jóvenes, soportó una competencia de fuerza contra un negro de 100 fuegos. Pasaron toda la noche con las manos apretadas sobre una mesa de madera, mientras los espectadores apostaban a quién cedería primero. Al amanecer, el negro se rindió y Santiago fue declarado vencedor.
Fue entonces cuando me empezaron a llamar el campeón. Piensa con una sonrisa nostálgica. Ahora siente que esta lucha con el pez es aún más importante que aquella. Durante la madrugada escucha cómo los delfines vuelven a rodear el bote. Sus respiraciones rítmicas la reconfortan, recordándole que no está completamente solo en el vasto océano. Son buena gente, dice en voz alta, como si hablara con ellos. Luego observa el cielo y reconoce las constelaciones. Usa las estrellas para calcular el rumbo del pez y se da cuenta de que han recorrido una gran distancia. Este es un pez muy extraño. No pelea como otros. Está demasiado fuerte, demasiado calmado. Cuando el sol comienza a asomarse en el horizonte, Santiago siente un cambio en la tensión del sedal. El pez empieza a ascender lentamente, como si buscara la superficie. El viejo aprovecha el momento para ajustar el sedal con cuidado, permitiendo que el pez se mueva sin asustarlo. A medida que la luz del día ilumina el agua, puede ver más claramente los movimientos del pez. Sin embargo, este sigue sin mostrarse por completo. «Ven, pez, muéstrame qué tan grande eres», dice con voz firme. El calor del sol le devuelve algo de energía, pero también intensifica la sed. Santiago bebe un sorbo de agua y se concentra en mantener el equilibrio en el bote. Sabe que no puede permitirse un error. Si el sedal se rompe o si el pez logra soltarse, todo habrá sido en vano. He aguantado demasiado para fallar ahora, piensa, mientras sus manos callosas y heridas siguen sosteniendo la cuerda. El pez, que hasta entonces había sido un adversario silencioso, comienza a mostrar signos de cansancio. Da pequeños tirones como si intentara librarse del anzuelo, pero Santiago no se deja engañar. Sabe que aún tiene suficiente fuerza para intentar sumergirse nuevamente. A pesar de la fatiga, el viejo habla en voz alta para darse ánimos. «Tú eres mi hermano, pez, pero voy a matarte porque no hay otra opción». Durante el segundo día de lucha, Santiago siente como el hambre comienza a hacer mella en su cuerpo. Busca los restos del bonito que había reservado y mastica con cuidado cada bocado, tratando de recuperar algo de energía. No tengo hambre, pero debo comer. Si pierdo las fuerzas, no podré con él. Mientras mastica, observa el horizonte buscando alguna señal de otros pescadores, pero el océano permanece desierto. El pez comienza a ascender nuevamente y Santiago, con el corazón acelerado, ajusta el sedal. Finalmente la enorme criatura emerge a la superficie, revelando su tamaño colosal. Es un pez espada de proporciones inmensas. Su cuerpo azul plateado brilla bajo el sol como una joya viva. El viejo, maravillado, lo observa con respeto. «Nunca he visto nada igual», murmura. Sabe que está ante el desafío más grande de su vida. El pez da un poderoso salto sobre el agua, sacudiendo la cabeza en un intento desesperado por librarse del anzuelo. Santiago aprovecha el momento para jalar el sedal con todas sus fuerzas, clavando el anzuelo aún más profundamente. El pez vuelve a sumergirse, pero ahora el viejo siente que su resistencia comienza a disminuir. «Estamos cerca, hermano, muy cerca», dice con voz ronca. El día avanza lentamente y la lucha se convierte en un juego de resistencia. El pez nada en círculos alrededor del bote, agotándose con cada vuelta. Santiago, aunque débil, no deja de observar cada movimiento, buscando el momento adecuado para atacar. Sabe que debe ser preciso. Un error
podría significar perder al pez y con él la oportunidad de demostrar su valía. Mientras el sol desciende nuevamente, el viejo se prepara para el momento final. Ajusta el arpón, asegurándose de que esté listo para el golpe definitivo. Siente cómo sus brazos tiemblan por el esfuerzo, pero su determinación sigue intacta. Él es más fuerte, pero yo tengo la mente. Eso será suficiente. Cuando el pez se acerca al bote, Santiago reúne toda su fuerza y lanza el arpón con precisión. El hierro penetra el costado del pez, cerca del corazón. La criatura da un último salto, desesperado, antes de caer de lado, su cuerpo inmenso flotando junto al bote. Santiago, exhausto, le observa con lágrimas en los ojos. Me has vencido en fuerza, pez, pero yo he ganado porque tenía que hacerlo. Asegura el pez al costado del bote, atándolo con firmeza. Aunque está débil y herido, siente una profunda satisfacción. Mira el vasto océano que lo rodea, consciente de que el regreso será largo y peligroso. Ahora todo depende de mí, dice, mientras se prepara para enfrentar el camino de vuelta a casa. El pez enorme y magnífico ya se ataba al costado del bote, pero la sangre que fluye de sus heridas ya ha comenzado a atraer a los tiburones. Santiago sabe lo que se avecina. Todo en el mundo viene con un precio. Piensa, con el arpón en mano, espera el ataque del primer depredador. El tiburón llega poco después del mediodía. Es un maco, veloz y poderoso, que ataca directamente la carne del pez. Santiago lo observa, preparado, y cuando el tiburón se acerca, clava el arpón con precisión en su cerebro. El maco, aunque mortalmente herido, se lleva consigo un trozo del pez antes de hundirse en el agua. Santiago recupera el sedal del arpón, pero sabe que no será el único ataque. He matado a este para protegerte. Ojalá hubiera podido evitarlo, dice en voz baja, dirigiéndose al pez. El olor de la sangre no tarda en atraer a otros tiburones. Esta vez galanos, pequeños pero voraces. Llegan en grupo, rodeando el bote y lanzándose contra el pez con ferocidad. Santiago lucha con todo lo que tiene, golpeándolos con el arpón una y otra vez. Sin embargo, en medio de la refriega, el arpón se rompe, dejándolo sin su arma principal. «¡Malditos sean todos!», gruñe, mientras improvisa una lanza con el cuchillo atado a un remo. Los tiburones siguen atacando y Santiago continúa defendiéndose con la lanza. Cada golpe lo agota más, pero no se rinde. «No pueden vencerme mientras quede algo por lo que luchar», murmura. Sin embargo, con cada nuevo ataque, más carne desaparece. «No merecías esto, pez. Yo tampoco», dice con amargura, mientras los tiburones se alejan temporalmente. La noche cae y el viejo, extenuado, contempla el esqueleto casi desnudo del pez. Sus grandes espinas y su cabeza aún están allí, pero la carne, la gloria de su captura, ha sido completamente devorada. Lo destruí todo al salir tan lejos, reflexiona en voz alta. Mira a las estrellas sintiéndose completamente solo en el vasto océano, pero aunque el pez está perdido, no siente remordimientos por haber luchado. El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado, se dice para mantenerse en pie. Cuando finalmente llega al puerto, la madrugada es silenciosa. Amarra el bote con manos temblorosas, toma el mástil al hombro y comienza el largo camino hacia su choza. Cada paso es un esfuerzo monumental. Cae al suelo varias veces, pero se levanta, decidido a llegar. Al llegar a su cabaña, coloca el mástil contra la pared
y se desploma en su cama, incapaz de hacer nada más. Cierra los ojos y sueña con leones jugando en las playas de África. A la mañana siguiente, el muchacho encuentra el bote y se queda inmóvil al ver el esqueleto del pez atado al costado. Mide más de 18 pies de largo y aunque ya no queda carne, su tamaño es impresionante. «¿Qué pez tan grande?», dice conmovido. Corre a la choza del viejo y lo encuentra dormido, con las manos destrozadas por la lucha. Se queda a su lado, decidido a no dejarlo pescar solo, nunca más. Mientras Santiago duerme, los pescadores y turistas se reúnen en el puerto para admirar el esqueleto. Hablan de su tamaño, de lo que pudo haber pesado en vida. Pero el viejo no escucha nada de esto. Todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con los leones marinos. El sueño de un hombre ridículo. Capítulo 1. Soy un hombre ridículo. Ahora me dicen loco, lo cual sería un ascenso si no siguiera siendo tan ridículo a sus ojos como antes. Pero ya no me ofende. Ahora todos me son queridos, incluso cuando se burlan de mí. De hecho, es justo entonces cuando más los aprecio. Podría unirme a sus risas, pero no exactamente de mí mismo, sino por afecto a ellos. Si no me sintiera tan triste al verlos. Triste porque ellos no conocen la verdad y yo sí. Qué duro es ser el único que conoce la verdad, pero ellos no la entenderían. No, definitivamente no lo harían. En el pasado sufría mucho por parecer tan ridículo. No parecerlo, sino serlo. Siempre he sido ridículo, quizás desde el momento en que nací. Tal vez desde los 7 años ya era consciente de mi naturaleza ridícula. Después fui a la escuela, estudié en la universidad y, ¿sabes? Cuanto más estudiaba y aprendía, más me daba cuenta de que era ridículo. Al final parecía que todas las disciplinas que estudiaba existían solo para demostrarme, a medida que profundizaba en ellas, que yo era ridículo. Con la vida ocurría lo mismo que con la ciencia. Con cada año que pasaba crecía y se fortalecía mi conciencia de cuán extraño era en cada situación. Todos se reían siempre de mí, pero ninguno de ellos sabía o adivinaba que, si había un hombre en la tierra que sabía mejor que nadie que yo era absurdo, era yo mismo. Y lo que más me dolía era que no lo supieran. Pero eso era culpa mía. Era tan orgulloso que nada me habría inducido a decírselo a nadie. Este orgullo crecía en mí con los años, y si me hubiera permitido confesar a alguien que yo era ridículo, creo que me habría volado la tapa de los sesos aquella misma noche. Cómo sufrí en mi juventud por el temor de ceder y confesarlo a mis compañeros. Pero desde que llegué a la edad adulta, por alguna razón desconocida, me he vuelto más tranquilo. Aunque cada año soy más consciente de mi característica horrorosa, cada año me doy cuenta más de mi horrible característica. Digo desconocida, porque hasta el día de hoy no puedo explicar por qué. Tal vez se deba a la miseria interior que creció en mi alma, algo que tenía más importancia que cualquier otra cosa. La convicción de que nada en el mundo realmente me importaba. Hacía tiempo que lo intuía, pero el año pasado lo comprobé de un momento a otro. De pronto sentí que me daba lo mismo que el mundo existiera o que nunca hubiera existido. Empecé a sentir con todo mi ser que no existía nada. Al principio creí que muchas cosas habían existido en el pasado, pero luego pensé que tal vez nunca hubo nada, sino que solo parecía haberlo por alguna razón. Poco a poco llegué a la conclusión que tampoco habría nada en el futuro. Entonces dejé de enfadarme con la gente y casi dejé de fijarme en ella. Esto se manifestaba incluso en las cosas más insignificantes. Solía, por ejemplo, tropezar con la gente en la calle, y no era tanto porque estaba perdido en mis pensamientos. ¿En qué iba a pensar?
sino porque ya casi había dejado de pensar. Nada me importaba. Si al menos hubiera resuelto mis problemas. No había resuelto ni uno y eran tontos, pero entonces dejé de preocuparme por nada y todos los problemas desaparecieron. Y fue después de eso cuando descubrí la verdad. Descubrí la verdad el pasado mes de noviembre, el 3 de noviembre para ser exactos, y recuerdo cada instante desde entonces. Era una noche sombría, una de las más sombrías posibles. Volví a casa a eso de las 11 y recuerdo que pensé que la noche no podía ser más oscura, incluso físicamente. Había estado lloviendo todo el día y había sido lluvia fría, sombría, casi amenazadora, como si demostrara un inconfundible rencor hacia la humanidad. De pronto, entre las 10 y las 11, dejó de llover. Le siguió una horrible humedad, más fría y húmeda que la lluvia. Si uno mirara hacia abajo, una especie de vapor se elevaba de todo, de cada piedra de la calle, de cada callejón. De pronto se me ocurrió pensar que si se hubieran apagado todas las farolas, habría sido menos triste. El gas entristecía el corazón porque ayudaba a iluminarlo todo. Apenas había cenado aquel día. Había pasado la velada con un ingeniero y otros 2 amigos. Como les aburría, preferí mantenerme en silencio. Hablaban de algo apasionante y de pronto se entusiasmaron con ello. En realidad no les interesaba. Me di cuenta y solo fingían estar emocionados. De pronto se los dije. Amigos míos, les dije, realmente no les importa este tema. No se ofendieron, pero todos se rieron de mí. Eso se debió a que hablé sin ninguna nota de reproche, simplemente porque no me importaba. Ellos vieron que no y eso les divirtió. Mientras estaba pensando en las farolas de gas, miré al cielo. Estaba horriblemente oscuro, plagado de nubes fragmentadas y manchas de oscuridad insondable. De pronto, vi en una de esas manchas una estrella, y me quedé mirándola fijamente. Aquella estrella me dio una idea. Decidí suicidarme aquella noche. Lo había decidido firmemente 2 meses antes, y a pesar de ser pobre, ese mismo día compré un magnífico revólver y lo cargué. Pero habían pasado 2 meses y seguía guardado en mi cajón. Me sentía tan indiferente que esperaba un momento en el que esa indiferencia no fuera tan abrumadora. No sé por qué. Y así durante 2 meses, cada noche que volvía a casa pensaba en pegarme un tiro. Esperaba el momento adecuado. Y ahora esa estrella me impulsó a actuar. Decidí que esa noche sería la noche. ¿Por qué esa estrella me dio ese pensamiento? No lo sé. Justo en ese momento una niña me agarró el codo. La calle estaba desierta y apenas se veía a nadie. Un taxista dormía a lo lejos en su taxi. La niña, de unos 8 años, llevaba un pañuelo en la cabeza y un miserable vestido empapado por la lluvia. Lo que más llamó mi atención fueron sus zapatos rotos y mojados, que todavía recuerdo claramente. Me llamaron mucho la atención. De pronto me tiró el codo y gritó. No lloraba, pero gritaba unas palabras que no podía pronunciar bien, porque temblaba y se estremecía. Estaba aterrorizada por algo y no cesaba de gritar. ¡Mami! ¡Mami! Me volví de cara a ella. No dije ni una palabra y seguí adelante, pero ella corría tirando de mí. Había un tono de desesperación en su voz que solo los niños asustados pueden emitir. Conozco ese sonido, aunque no articulaba las palabras. Comprendí que su madre se estaba muriendo, o que algo por el estilo le estaba sucediendo, y que había salido corriendo para llamar a alguien y encontrar ayuda para su madre. No la acompañé. De hecho, tuve el impulso de apartarla. Le dije que buscara a un policía. Sin embargo, agarrándose de mi mano, corrió a mi lado sollozando y jadeando, sin querer soltarme. Entonces le di un empujón y le grité. Ella exclamó, «¡Señor! ¡Señor!». Pero de repente me soltó y corrió hacia otro transeúnte que apareció en la calle. Subí al 5º piso, donde tengo una modesta habitación de un edificio compartido con otros inquilinos. Mi habitación es pequeña y pobre, con una ventana de buhardilla en forma de semicírculo. Tengo un sofá forrado de cuero americano, una mesa con libros, 2 sillas y un sillón cómodo pero muy antiguo. Me senté, encendí una vela
y me sumergí en mis pensamientos. En la habitación contigua, a través de la delgada pared, se desataba un verdadero caos. Llevaba así 3 días. Vivía allí un capitán retirado y tenía media docena de visitantes, caballeros de dudosa reputación, que bebían vodka y jugaban con naipes viejos. La noche anterior había tenido una pelea, durante la cual 2 de ellos se habían enredado en una violenta lucha. La casera quiso quejarse, pero estaba aterrorizada por el capitán. Solo había otra inquilina en el piso, una delgada dama del regimiento, de visita en Petersburgo, con 3 niños pequeños que habían enfermado desde que llegaron al alojamiento. Tanto ella como sus hijos temían al capitán y pasaron la noche en un estado de pavor, con el más joven sufriendo un ataque de ansiedad. Sé de buena fuente que ese capitán a veces detiene a la gente en la calle y le pide limosna. A pesar de no haber sido aceptado en el ejército, sorprendentemente, durante todo el tiempo que ha estado aquí, su presencia no me ha molestado en absoluto. Por supuesto, he tratado de evitar conocerlo, y él también se aburrió de mí desde el principio. Nunca me ha importado cuánto gritan al otro lado del tabique ni cuántos de ellos hay allí. Me paso la noche en vela y me olvido de ellos tan pronto que ni siquiera los oigo. Permanezco despierto hasta el amanecer. Así he estado durante el último año. Me siento frente a la mesa sin hacer nada, solo dejando que los pensamientos vaguen por mi mente. Quemo una vela entera cada noche. Esa noche, sin embargo, decidí que sería la última. Me senté frente a la mesa, saqué tranquilamente el revólver y lo coloqué ante mí. Cuando lo dejé en el suelo, me pregunté a mí mismo, ¿será así? Y respondí con total convicción, sí, será así. Es decir, me pegaría un tiro. Estaba decidido a matarme esa noche, aunque no sabía cuánto tiempo más permanecería sentado allí. Y sin duda, me habría pegado un tiro de no haber sido por aquella niña. Capítulo 2. Verás, a pesar de que nada me importaba, aún podía sentir dolor. Si alguien me hubiera golpeado, me habría dolido. Lo mismo me ocurría moralmente. Si me sucedía algo realmente humillante, habría sentido pena, como en aquellos tiempos cuando algunas cosas realmente me importaban. Aquella tarde había sentido lástima. Sin duda habría ayudado a la niña. ¿Por qué entonces no la había ayudado? Por una idea que se me ocurrió en aquel momento. Cuando ella me llamaba y tiraba de mí, me surgió de pronto una pregunta y no pude resolverla. La pregunta era vaga, y yo estaba irritado. Me irritaba pensar que si iba a suicidarme esa misma noche, nada en la vida debería importarme. ¿Por qué entonces de pronto me dejé de sentir que nada me importaba y me compadecí de la pequeña? Recuerdo que sentí mucha lástima por ella, tanto que experimenté un malestar extraño, totalmente incongruente con mi situación. Realmente no sé cómo transmitir mi fugaz sensación de aquel momento. La sensación persistió en casa cuando estaba sentado ante la mesa. Me sentí muy molesto, como hacía mucho tiempo que no lo estaba. Una reflexión llevó a otra. Vi claramente que mientras siguiera siendo un ser humano y no la nada, estaba vivo y por lo tanto podía sufrir, enfadarme, sentir vergüenza por mis actos. Eso estaba bien. Pero si iba a suicidarme en 2 horas, digamos, ¿qué importancia tenía una niña para mí? ¿Qué tenía que ver yo con sus problemas o con cualquier otra cosa del mundo? Me convertiría en nada, en una absoluta nada. Dígame, ¿podría ser verdad que la conciencia de que dejaría de existir completamente y que todo lo demás dejaría de existir no influyera en mis sentimientos de piedad hacia la niña ni en el sentimiento de vergüenza después de un acto despreciable? Di un pisotón y grité a la infeliz niña como diciendo, no solo no siento piedad, sino que actué de forma inhumana. Soy libre de hacerlo, pues dentro de 2 horas todo se acabará. ¿Crees que por eso grité? Ahora estoy casi convencido de ello. Me parecía claro que la vida y el mundo dependían de mí ahora. Casi puedo decir que el mundo parecía creado solo para mí. Si me pegaba un tiro, el mundo dejaría de existir al menos para mí.
No estoy diciendo que probablemente nada existiría para nadie cuando yo me haya ido, y que tan pronto como mi conciencia se extingue, el mundo entero también desaparecería y quedaría vacío, como un fantasma, como una mera extensión de mi conciencia, porque tal vez todo este mundo y todas estas personas son solo yo. Recuerdo que mientras reflexionaba, y estas nuevas preguntas se sucedían una tras otra, pensé en algo totalmente nuevo. Por ejemplo, se me ocurrió esta extraña reflexión. Si hubiera vivido antes en la Luna o en Marte, y allí hubiera cometido la acción más vergonzosa y deshonrosa, y allí hubiera sido sometido a tal vergüenza e ignominia que uno solo puede concebir y realizar en pesadillas, y si, encontrándome después en la Tierra, pudiera recordar lo que había hecho en otro planeta, y al mismo tiempo supiera que nunca entonces, mirando desde la Tierra a la Luna, ¿debería importarme o no? ¿Debía sentir vergüenza por aquella acción o no? Eran preguntas ociosas y superfluas, pues ya tenía el revólver delante de mí, y sabía en cada fibra de mi ser que ocurriría con toda seguridad, pero me excitaban y me enfurecían. En pocas palabras, la niña me había salvado, ya que pospuse el disparo para responder estas preguntas. Entretanto, el alboroto en la habitación del capitán comenzó a amainar. Habían terminado su juego. Se estaban acomodando para dormir, y mientras tanto murmuraban y terminaban sus disputas de manera lánguida. En aquel momento me quedé dormido en la silla de la mesa, cosa que nunca me había sucedido. Me quedé dormido sin darme cuenta. Los sueños, como todos sabemos, son cosas muy caprichosas. Algunos se despliegan con una nitidez espantosa, con detalles y acabados tan elaborados que parecen joyas. Otros, en cambio, uno los recorre sin darse cuenta de nada en absoluto, como si atravesaran el espacio y el tiempo. Los sueños no parecen impulsados por la razón, sino por el deseo, no por la cabeza, sino por el corazón. Y sin embargo, ¿cuántos trucos ha jugado mi razón en mis sueños? ¿Cuántas cosas incomprensibles han producido? Mi hermano murió hace 5 años, por ejemplo. A veces sueño con él. Participa y se preocupa por mis asuntos, pero durante todo mi sueño sé perfectamente que está muerto y enterrado. ¿Cómo es que no me sorprende que, aunque esté muerto, esté a mi lado y trabaje conmigo? ¿Por qué mi razón lo acepta plenamente? Pero dejemos eso de lado. Empezaré por mi sueño. Sí, soñé un sueño. Mi sueño del 3 de noviembre. Ahora se burlan de mí, diciéndome que solo fue un sueño. Pero ¿qué importa si fue un sueño, si fue una realidad o si el sueño me hizo ver la verdad? Una vez que uno ha reconocido la verdad y la ha visto, sabe qué es la verdad, ya sea que esté dormido o despierto. Sí, que sea un sueño, que lo sea, pero esa vida real que tanto defiende, de la que tanto habla, yo había querido extinguirla con el suicidio. Pero mi sueño, sí, mi sueño, me reveló una vida tan diferente, tan renovada, grandiosa y llena de poder. Ahora escucha. Capítulo 3. He mencionado que me dormí sin querer, y aún así parecía seguir enredado en los mismos pensamientos profundos. De pronto soñé que tomaba el revólver, apuntándolo no a mi cabeza, como había planeado, sino directamente a mi corazón. Pero después de apuntarme al pecho, esperé 1 o 2 segundos y... de repente mi vela, mesa y la pared que tenía delante empezaron a moverse en forma violenta. Entonces, sin dudarlo, apreté el gatillo. En los sueños a menudo te encuentras cayendo de grandes alturas, siendo apuñalado, golpeado, pero raramente sientes dolor. Al menos, claro, que te golpees contra la cama y te despiertes de golpe. Lo mismo ocurrió en mi sueño. No sentí ningún dolor, pero todo en mí pareció sacudirse con el disparo, y de repente todo se volvió oscuro, espantosamente negro alrededor. Parecía cegado y entumecido y estaba tendido sobre algo duro, tendido de espaldas. No veía nada y no podía moverme. La gente caminaba y gritaba a mi alrededor. El capitán y la casera gritaban y luego, tras una pausa, me encontraba en un ataúd cerrado. Sentí cómo temblaba el ataúd y reflexioné sobre ello. Por primera vez me asaltó la idea de que estaba muerto, completamente muerto. Lo sabía y no tenía ninguna duda de ello,
y no podía ver ni moverme a pesar de que sentía y reflexionaba. Pero pronto me hice la idea, y como ocurre en los sueños, acepté la realidad sin cuestionarla. Y ahora estaba bajo tierra. Todos se fueron, me quedé solo, completamente solo. No me movía. Antes, cuando imaginaba mi entierro, la única sensación que asociaba a la tumba era la de humedad y frío. Ahora sentía mucho frío, sobre todo en la punta de los dedos de los pies, pero nada más. Permanecí inmóvil, sin esperar nada, aceptando sin cuestionar que un muerto no tiene derecho a esperar. Pero estaba húmedo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez una hora, varios días o muchos días. De repente una gota de agua cayó sobre mi ojo izquierdo cerrado y se abrió paso a través de la tapa del ataúd. Un minuto después, una segunda gota apareció y después una tercera y así sucesivamente. Un repentino estallido de indignación llenó mi corazón y de repente sentí en él una dolorosa punzada. Esa es mi herida, pensé. Esa es mi herida de bala. Y las gotas, una tras otra, seguían cayendo sobre mi párpado cerrado. Entonces, no con palabras, sino con todo mi ser, invoqué al poder responsable de todo lo que me estaba ocurriendo. Quien quiera que seas, si existes y si es posible algo más racional que lo que aquí está sucediendo, muéstrate ahora mismo. Pero si te estás vengando por mi suicidio con esta absurda existencia posterior, entonces déjame decirte esto. Ninguna tortura podría igualar el desprecio que seguiré sintiendo, incluso si mi martirio dura 1.000.000 de años. Hice este llamado y me quedé en silencio. Hubo un minuto entero de silencio ininterrumpido y de nuevo cayó otra gota. Pero yo estaba completamente seguro de que todo cambiaría inmediatamente. Y he ahí que mi tumba se abrió de repente. No sé si fue abierta o desenterrada, pero fui atrapado por un ser oscuro y desconocido y nos encontramos en el espacio. Recuperé la vista de golpe. Era noche cerrada y nunca había habido tanta oscuridad. Volábamos por el espacio lejos de la Tierra. No cuestioné al ser que me llevaba. Mi orgullo me lo impedía. Esperé pacientemente. Me aseguré de que no tenía miedo y me estremecí de éxtasis al pensar que no tenía miedo. No sé cuánto tiempo estuvimos volando. No puedo calcularlo. Sucedió como sucede siempre en los sueños, cuando uno se salta el espacio y el tiempo y las leyes del pensamiento y de la existencia, y solo se detiene en los puntos que el corazón anhela. Recuerdo que en la oscuridad vi una estrella. ¿Es Sirio?, pregunté impulsivamente, aunque no tenía intención de hacer ninguna pregunta. No, es la estrella que viste entre las nubes cuando volvías a casa, respondió el ser que me llevaba. Tenía algo parecido a un rostro humano. Por extraño que parezca, aquel ser no me gustaba y de hecho sentía una intensa aversión por él. Había esperado la completa inexistencia y por eso me había metido una bala en el corazón. Y aquí estaba, en manos de una criatura no humana pero viva, existente. Y así es como hay vida más allá de la tumba. Pensé en un extraño arranque de ironía que a veces se tiene entre sueños. Pero en lo más íntimo de mi corazón permanecía inmutable. Si tengo que volver a existir, pensé, y vivir una vida más bajo el control de algún poder irresistible, no seré vencido y humillado. ¿Sabes que tengo miedo y que me desprecias por ello?, dije de repente a mi compañero, incapaz de contenerme ante la humillante admisión implícita en esa pregunta, sintiendo cómo la humillación atravesaba mi corazón como una aguja. No respondió a mi pregunta, pero de pronto sentí que ni siquiera me despreciaba, sino que se reía de mí y no sentía compasión, y que nuestro viaje tenía un propósito desconocido y misterioso que solo me concernía a mí. El miedo crecía en mi corazón. Mi silencio, compañero, de forma muda y dolorosa, me transmitía algo que impregnaba todo mi ser. Volábamos por un espacio oscuro y desconocido. Hacía tiempo que había perdido de vista las constelaciones familiares. Sabía que en los espacios celestes había estrellas cuya luz tardaba miles o millones de años en llegar a la Tierra. Tal vez ya estábamos volando a través de esos espacios. Esperaba algo con una angustia terrible que me torturaba.
y de pronto me estremeció una sensación familiar que me conmovió hasta lo más profundo. De repente divisé nuestro sol. Sabía que no podía ser nuestro sol que daba vida a nuestra tierra, ya que estábamos a una distancia infinita de él. Pero por alguna razón sabía que era un sol exactamente igual al nuestro, un duplicado de él. Un sentimiento dulce resonó en mi corazón. El poder afín de la misma luz que me había dado a luz agitó un eco en mi corazón y lo sacudió. Y tuve una sensación de vida, de la vieja vida del pasado, por primera vez desde que había estado en la tumba. Pero si ese es el sol, si es exactamente igual que nuestro sol, ¿dónde está la Tierra? Y mi compañero señaló una estrella que titilaba a lo lejos con una luz de esmeralda. Volábamos directamente hacia ella. ¿Y son posibles tales repeticiones en el universo? ¿Es esta la ley de la naturaleza? Y si allí hay una tierra, podría ser la misma tierra que la nuestra, la misma tan imperfecta, tan llena de sufrimiento, pero aún así amada y preciosa, capaz de despertar un amor tan profundo en el más desgraciado de sus hijos, como el que sentimos por nuestro propio mundo. Estremecido por un amor irresistible y extático hacia el viejo mundo familiar que había abandonado, me vino a la mente la imagen de la pobre niña que había rechazado. «Lo verás todo», respondió mi compañero, con una nota triste en su voz. Nos acercábamos rápidamente al planeta. Crecía ante mis ojos y ya podía distinguir el océano, el contorno de Europa. De pronto, un gran sentimiento de una gran y sagrada envidia brilló en mi corazón. ¿Por qué debe repetirse y para qué? Solo amo y puedo amar esa tierra que he dejado, manchada con mi sangre, cuando en mi ingratitud apagué mi vida con una bala en el corazón. Pero nunca he dejado de amar esa tierra, y tal vez la misma noche en que me separé de ella la amé más que nunca. ¿Existe el sufrimiento en este nuevo mundo? En nuestro mundo solo podemos amar a través del sufrimiento y con sufrimiento. No podemos amar de otro modo. Quiero sufrir para poder amar. Anhelo, tengo sed, en este mismo instante, besar y llorar sobre la tierra que he dejado, y no aceptaré la vida en ningún otro lugar. Pero mi compañero ya se había ido. Sin darme cuenta de cómo, me encontré en esta otra tierra, bajo la brillante luz de un día soleado, hermoso como el paraíso. Creo que me encontraba en una de las islas que forman, en nuestro globo terráqueo, el archipiélago griego, o en la costa de este archipiélago. Todo era exactamente igual a nuestro mundo, solo que todo parecía brillar con un resplandor festivo, el esplendor de una gran sagrada victoria finalmente lograda. El mar verde como la esmeralda salpicaba suavemente la orilla y lo besaba con amor magnífico. Casi consciente, los altos y hermosos árboles se erguían en la gloria de su floración, y sus innumerables hojas me saludaban. Estoy seguro, con un suave y acariciador susurro que pronunciaba palabras de amor. La hierba resplandecía con flores brillantes y fragantes. Los pájaros volaban en bandas por el aire y se posaban sin miedo sobre mis hombros y brazos y me golpeaban con sus alegres alas. Y finalmente vi y conocí a la gente de esta tierra feliz. Vinieron a mí por sí mismos, me rodearon, me besaron. Los hijos del sol, los hijos de su sol. ¡Qué hermosos eran! Nunca había visto tanta belleza en la humanidad, excepto en nuestros niños, en cuyos primeros años se podría encontrar algún remoto reflejo de esta belleza. Los ojos de esta gente brillaban con un claro resplandor. Sus rostros estaban iluminados por la luz de la razón y una plenitud de serenidad nacida de una comprensión perfecta. Pero esos rostros eran alegres, y en sus palabras y voces había una alegría infantil. Desde el primer momento, desde la primera mirada que les dirigí, lo comprendí todo. Era la tierra no manchada por la caída. En ella, pues, vivía gente que no había pecado. Vivían en un paraíso similar al que, según las leyendas de la humanidad, vivieron nuestros primeros padres antes del pecado. La única diferencia era que
toda esta tierra era ese paraíso. Aquellas gentes riendo alegremente se agolpaban a mi alrededor y me acariciaban. Me llevaron a sus hogares intentando consolarme. No me hacían preguntas, pero parecía que lo sabían todo y solo querían apresurarse a borrar las marcas de sufrimiento de mi rostro. Capítulo 4. ¿Y sabes qué? Aunque solo fuera un sueño, la sensación del amor de aquellas personas inocentes y hermosas ha permanecido conmigo. Y siento como si su amor siguiera fluyendo hacia mí. Los he visto, los he conocido y me he convencido. Los he amado y he sufrido por ellos después. Comprendí enseguida, incluso entonces, que en muchas cosas no podría entenderlos. Como progresista ruso moderno y petersburgués, despreciable, me parecía inexplicable que, sabiendo tanto, no tuvieran, por ejemplo, una ciencia como la nuestra. Pero pronto me di cuenta de que sus conocimientos eran adquiridos y nutridos por intuiciones distintas a las nuestras en la Tierra, y que sus aspiraciones también eran muy diferentes. No deseaban nada y estaban en paz. No aspiraban al conocimiento de la vida tal como nosotros, porque sus vidas eran plenas. Pero su conocimiento era más elevado y profundo que el nuestro. Nuestra ciencia trata de explicar qué es la vida. Aspira a comprenderla para enseñar a otros cómo vivir, mientras que ellos, sin ciencia, sabían cómo vivir. Eso lo comprendí, pero no pude entender su conocimiento. Me mostraron sus árboles y no pude comprender el intenso amor con el que los contemplaban. Era como si hablaran con criaturas como ellos mismos. Y tal vez no me equivoque si digo que conversaban con ellos. Sí, habían encontrado su lenguaje, y estoy convencido de que los árboles los entendían. Miraban de la misma manera a toda la naturaleza. Los animales vivían en paz con ellos y no los atacaban, sino que los amaban. Señalaban las estrellas y me contaban algo acerca de ellas que yo no podía comprender, pero estoy convencido de que, de alguna manera, estaban en contacto con las estrellas. No solo a través del pensamiento, sino por algún canal vivo. Estas personas no insistían en tratar de hacerme comprender. Me querían sin necesidad de eso. Como yo sabía que nunca me comprenderían, apenas les hablaba de nuestra tierra. Solo besaba la tierra en la que vivían en su presencia y los adoraba en silencio ellos mismos. Ellos veían estas muestras de afecto y me dejaban adorarlos sin avergonzarse, pues ellos mismos amaban mucho. No se sentían incómodos cuando besaba sus pies con lágrimas, gozosamente consciente del amor con el que me correspondían. A veces me preguntaba cómo era posible que nunca ofendieran a una criatura como yo, y que no hubieran despertado en mí ningún sentimiento de celos o envidia. A menudo preguntaba cómo era posible que, jactancioso y mentiroso como era, nunca les hablara de lo que sabía, de lo que, por supuesto, ellos no tenían ni idea, y que nunca sintiera la tentación de hacerlo para asombrarlos o incluso beneficiarlos. Se divertían como niños, vagaban por sus bosques y bosquecillos, cantando sus bellas canciones y comiendo de los ligeros frutos de sus árboles, la miel de sus bosques y la leche de los animales. El trabajo que hacían para alimentarse y vestirse era sencillo, nada laborioso. Tenían familias, pero su amor era puro, sin un deseo egoísta que a menudo corrompe a la humanidad. Se regocijaban con la llegada de los niños como nuevos seres con quienes compartían su felicidad. No había disputas ni celos entre ellos, y ni siquiera sabían lo que significaban esas palabras. Sus hijos eran los hijos de todos, pues todos formaban una sola familia. Apenas había enfermedades entre ellos, aunque sí muertes. Los ancianos morían apaciblemente como si se durmieran, dando bendiciones y sonrisas a los que les rodeaban. Nunca vi pena ni lágrimas en ellos, sino solo amor, que llegaba hasta el éxtasis, pero un éxtasis tranquilo, perfecto y contemplativo. Uno podría pensar que seguían en contacto con los difuntos después de la muerte, y que su unión no se veía truncada por la muerte. Apenas me entendieron cuando les pregunté sobre la inmortalidad, pero era tan evidente que estaban convencidos de ella que no necesitaban hacer preguntas. En su sociedad no había templos, pero sí una conexión profunda con el universo.
Esperaban con calma la plenitud aún mayor. No tenían credo, pero tenían la certeza de que, cuando su alegría terrenal hubiera alcanzado los límites de la naturaleza terrenal, entonces llegaría para ellos, para los vivos y para los muertos, una plenitud aún mayor con el universo. Esperaban ese momento con alegría, pero sin prisas, sin desesperación. Era como si ya hubiera un anticipo de esa felicidad que estaba por venir a sus corazones. Por la noche, antes de irse a dormir, les gustaba cantar en coro. En esas canciones expresaban todas las sensaciones que les había producido el día. Cantaban sus glorias y se despedían de él. Cantaban alabanzas a la naturaleza, al mar, a los bosques. Les gustaba componerse canciones unos a otros y se alababan como niños. Eran las canciones más sencillas y cortas, pero brotaban de sus corazones y llegaban a cada uno. Y no solo en sus canciones, sino en toda su vida. No parecían hacer otra cosa que admirarse y agradecerse mutuamente. Era como estar enamorados el uno del otro, pero en un amor universal que lo abarca todo. Aunque algunas de sus canciones eran difíciles de entender completamente, sentía la belleza de la emoción en cada nota. Permanecían, por así decirlo, fuera del alcance de mi mente, pero mi corazón lo absorbía inconscientemente. A menudo les decía que lo había presentido mucho antes, que esta alegría y esta gloria habían llegado a toda nuestra tierra en forma de una melancolía anhelante, que a veces se acercaba a una pena insufrible. Había tenido premoniciones de todas ellas, de su gloria en los sueños de mi corazón, en las visiones de mi mente. A menudo en nuestra tierra no podía mirar el sol del atardecer sin llorar. En mi odio hacia la humanidad había siempre una angustia anhelante. ¿Por qué no podía solo odiarlos, sin amarlos? ¿Por qué no podía dejar de perdonarlos? En mi amor por ellos se ocultaba una pena anhelante. ¿Por qué no podía solo amarlos sin odiarlos? Me escucharon y vi que no podían concebir lo que estaba diciendo, pero no me arrepentí de haberles hablado de ello. Sabía que comprenderían la intensidad de mi angustia por aquellos a quienes había abandonado. Pero cuando me miraron con sus ojos dulces llenos de amor, cuando sentí que ante su presencia también mi corazón se volvía inocente y justo, el sentimiento de plenitud me dejó sin aliento y los adoré más en silencio. Ahora todos se ríen en mi cara. Me aseguran que no se puede soñar con tantos detalles como lo que estoy contando ahora, que solo soñé o sentí una sensación que surgió delante del delirio y que yo mismo inventé todo cuando desperté. Y cuando les dije que tal vez era cierto, Dios mío, cómo se rieron en mi cara. ¡Qué alegría les causé! Por supuesto, fui invadido por la sensación de mi sueño, pero eso fue todo lo que se conservó en mi corazón cruelmente herido. Las formas y las imágenes reales de mi sueño, es decir, las mismas que realmente vi en el momento de mi sueño, estaban llenas de armonía y eran tan encantadoras y reales que al despertar claramente fui incapaz de adornarlas con nuestro pobre lenguaje. Por lo tanto, estaban destinadas a quedar borrosas en mi mente. Tal vez por esa razón me vi realmente obligado a inventar los detalles y por supuesto también a distorsionarlos, debido a mi apasionado deseo de transmitir al menos algunos de ellos. Por otra parte, ¿cómo puedo dejar de creer que todo fue verdad? Quizás la experiencia fue 1000 veces más feliz, más alegre y más brillante de lo que yo la describo. Aunque lo soñé, sentí que fue algo real. Le diré un secreto. Quizá no fue un sueño, porque entonces sucedió algo tan horrendo, algo tan implacablemente verdadero, que no podría haber sido imaginado. Mi corazón pudo haber originado el sueño, pero ¿habría sido capaz por sí solo de originar el horrible suceso que ocurrió después? ¿Cómo podría haberme fabricado o imaginado semejante pesadilla? ¿Podrían mi mezquino corazón y mi voluble mente alcanzar semejante comprensión de la verdad? Juzguen ustedes. Hasta ahora lo he mantenido oculto, pero hoy revelaré la verdad. Y la verdad es que fui yo quien los corrompió a todos. Capítulo 5.
Sí, de alguna manera terminé corrompiéndolos a todos. No sé cómo pudo suceder, pero lo recuerdo claramente. El sueño abarcó miles de años y me dejó con una sensación de totalidad. Solo sé que fui yo la causa de su pecado y caída. Me convertí en una especie de virus, un patógeno que arrasa con naciones, propagando mi infección por esa tierra que era, hasta mi llegada, dichosa e inocente. Aprendieron a mentir, se aficionaron a la mentira y descubrieron el encanto de la falsedad. Quizás todo empezó de manera inocente, con una broma, un coqueteo, juegos, seguramente con una pequeña mentira, pero ese germen se abrió camino en sus corazones y les agradó. La lujuria nació entonces, y con la lujuria los celos, y de los celos la crueldad. No lo sé, no lo recuerdo, pero pronto, muy pronto se derramó la primera sangre. Se maravillaron y se horrorizaron y empezaron a dividirse y a separarse. Se agruparon pero en oposición, siguieron reproches y con ellos la vergüenza, que los llevó a sentirse vulnerados. Surgió el concepto de honor. Cada grupo comenzó a ondear y defender sus banderas. Empezaron a torturar animales y los animales se alejaron de ellos hacia los bosques y se volvieron hostiles. Empezaron a luchar por límites, por territorios, por el aislamiento, la individualidad, por lo mío y lo tuyo. Empezaron a hablar en distintos idiomas. Conocieron el dolor y amaron el dolor. Tenían sed del sufrimiento y decían que la verdad solo podía alcanzarse a través del sufrimiento. Entonces apareció la ciencia. Cuando se volvieron malvados, empezaron a hablar de fraternidad y humanitarismo, y usaron esas palabras en beneficio propio. A medida que se volvieron criminales, inventaron la justicia y redactaron leyes para ordenarse, para organizar su cumplimiento. Establecieron la guillotina. Apenas recordaban lo que habían perdido. De hecho, se negaban a creer que alguna vez hubieran sido felices. Incluso se burlaban de la posibilidad de esa felicidad pasada y la calificaban de delirio. No podían ni siquiera imaginarlo claramente, pero en un giro extraño y maravilloso, aunque perdieron toda fe en esa felicidad pasada y la consideraban un mito, ansiaban tanto regresar a ella que la idolatraron. Construyeron templos para adorar esa idea. El deseo, aunque creían firmemente que era inalcanzable y nunca se realizaría, aún así se postraban ante ella con lágrimas. Sin embargo, si hubieran vuelto a la condición inocente y feliz del pasado remoto, si alguien se la hubiera mostrado de nuevo y les hubiera preguntado si querían volver a ella, sin duda se habrían negado. Me respondieron: somos engañosos, perversos e injustos. Lo sabemos y lloramos por ello. Nos atormentamos y castigamos a nosotros mismos, incluso más que a ese Redentor misericordioso que nos juzgará y cuyo nombre aún desconocemos. Pero tenemos la ciencia, y por medio de ella encontraremos la verdad, y llegaremos a ella nosotros mismos. El conocimiento es superior al sentimiento, la conciencia de la vida es superior a la vida. La ciencia nos dará la sabiduría nos revelará las leyes, y conocer las leyes de la felicidad es más elevado que la felicidad misma. Eso es lo que decían. Y tras tales palabras, cada uno empezó a amarse a sí mismo más que a cualquier otro. No podían hacer otra cosa. Se volvieron tan celosos de los derechos de sus propias personalidades que hicieron todo lo posible por reducir y destruir los del resto, y convirtieron eso en el fin más importante de sus vidas. La esclavitud se hizo presente, incluso por elección propia. Los débiles se sometieron gustosos a los fuertes, con la condición de que estos últimos les ayudaran a dominar a los aún más débiles. Entonces llegaron santos de estas personas, llorando, y les hablaron de su arrogancia, de su pérdida de equilibrio y proporción, y su olvido de la vergüenza. Fueron ridiculizados o apedreados. Se derramó sangre sagrada en el umbral de los templos. Entonces surgieron hombres que empezaron a pensar cómo reunir de nuevo a todos los pueblos, de modo que cada uno, sin dejar de amarse a sí mismo, no interfiriera con los demás y pudieran convivir en algo parecido a una sociedad armoniosa. Esta idea dio lugar a guerras recurrentes.
Todos los combatientes creían firmemente al mismo tiempo que la ciencia, la sabiduría y el instinto de conservación obligarían a los hombres a unirse por fin en una sociedad armoniosa y racional. Así, mientras tanto, para acelerar las cosas, los sabios se esforzaban por exterminar lo más rápidamente posible a todos los que no eran sabios y que comprendían sus ideas, para que éstos no impidieran su triunfo. Pero el instinto de supervivencia se debilitó. Aparecieron personas arrogantes y hedonistas que lo querían todo o nada. Para obtenerlo todo recurrían al crimen, y si no lo conseguían, al suicidio. Surgieron religiones y cultos que veneraban la no existencia y la autodestrucción en aras de la paz eterna de la aniquilación. Al final esta gente se cansó de su trabajo sin sentido, y en sus rostros aparecieron signos de angustia, y entonces proclamaron que el sufrimiento era bello, porque solo en el sufrimiento se encontraba el verdadero significado. Glorificaron el sufrimiento en sus canciones. Yo me movía entre ellos, retorciéndome las manos y llorando, pero los amaba quizás más que en los viejos tiempos, cuando no había sufrimiento en sus rostros y eran inocentes y encantadores. Mi afecto por esa tierra, ahora profanada, superaba incluso al que sentía cuando era un Edén, impulsado por la llegada del dolor a su seno. Siempre amé el dolor y la tribulación, pero solo para mí mismo. Pero lloré por ellos compadeciéndoles. Les tendí las manos desesperado, culpándome, maldiciéndome y desapareciéndome. Les dije que todo esto era culpa mía, solo mía, y que era yo quien les había traído la corrupción, la contaminación y la falsedad. Les rogué que me crucificaran. Les enseñé a hacer una cruz. Incapaz de llevar a cabo mi propio fin, deseaba con fervor sufrir a sus manos. Ansiaba el dolor. Anhelaba que mi sangre se derramara hasta la última gota en semejante suplicio. Pero solo se reían de mí, y por fin empezaron a considerarme loco. Me absolvieron, alegando que simplemente había alcanzado lo que deseaban, y que todo lo que ahora existía no podía haber sido de otra manera. Finalmente me advirtieron que me convertiría en una amenaza, y que sería confinado en un manicomio si no mantenía la boca cerrada. Entonces, un dolor tan inmenso se apoderó de mi alma, que mi corazón se oprimió. Sentí que la muerte se acercaba, que ya era mi hora. Y en ese momento desperté. Era de madrugada. Aún no había amanecido. Me desperté en el mismo sillón. La vela se había consumido. Todo el mundo dormía en la habitación del capitán, y había una rara quietud en todo el piso. En primer lugar, me levanté de un salto con gran asombro. Nunca me había sucedido nada semejante, ni siquiera en mis momentos más triviales. Nunca, por ejemplo, me había quedado dormido así en mi sillón. Mientras estaba de pie y volvía en mí, vi mi revólver cargado y listo, pero rápidamente lo empujé a un costado. «¡Oh, vida!», exclamé. Levanté las manos e invoqué la verdad eterna, no con palabras, sino con lágrimas. El éxtasis inundó mi alma. Sí, la vida. En ese momento decidí que por el resto de mi vida difundiría las buenas nuevas. Voy a dar la buena nueva, quiero dar la buena nueva. ¿De qué? De la verdad, porque la he visto en mis propios ojos, en todo su esplendor y gloria. Desde ese día, no he cesado de predicar. Curiosamente quiero más a los que ríen de mí que a los demás. No sé ni puedo explicar por qué, pero sé que es así. Me dicen que soy vago y confuso. Y si soy vago y confuso ahora, ¿qué seré después? Es cierto, soy vago y confuso, y quizá lo sea más con el paso del tiempo. Y por supuesto, cometeré muchos errores antes de saber cómo predicar, qué palabras decir, qué cosas hacer, pues es una tarea muy difícil. Todo eso lo veo tan claro como la luz del día. Pero escucha, ¿quién no comete errores? Sin embargo, ya sabe, todos se dirigen hacia la misma meta, todos se esfuerzan en la misma dirección, desde el sabio hasta el ladrón más vil, solo que por caminos diferentes.
Se trata de una verdad antigua, pero aquí radica la novedad. No puedo estar muy equivocado. He visto la verdad, la he visto y sé que la gente puede ser bella y feliz sin perder el poder de vivir en la tierra. No quiero ni puedo creer que el mal sea la condición de la humanidad. Y es precisamente de esta fe mía de la que tanto se burlan. Pero ¿cómo puedo dejar de creer en ella? He visto la verdad. No la he inventado. La he visto, sí, y su imagen ha llenado mi alma para siempre. La he visto con tal claridad que no puedo aceptar que sea imposible para las personas verla. ¿Cómo puedo equivocarme? Puedo cometer errores, es cierto, y tal vez por un tiempo hable con palabras repetidas, pero no por mucho tiempo. La imagen de lo que he visto estará siempre conmigo, y me corregirá y guiará siempre. Oh, estoy lleno de coraje y frescura, y seguiré adelante aunque tenga que ser por 1000 años. ¿Sabes algo? Al principio quise ocultar el hecho de que los había corrompido, pero eso fue un error. Ese fue mi primer error. La verdad me susurró que estaba mintiendo, y eso me preservó y corrigió. Pero, ¿cómo establecer el paraíso? No lo sé, porque no sé cómo expresarlo con palabras. Después de mi sueño perdí el dominio de las palabras. Las palabras claves, esenciales, se me escapan. Pero no importa, seguiré hablando. No lo dejaré, pues de todos modos lo he visto con mis propios ojos, aunque no pueda describir lo que vi. Los burlones, claro, no lo entienden. Fue un sueño, dicen, un delirio, una alucinación. Como si eso lo cambiara todo. Y son tan orgullosos. Un sueño. ¿Qué es un sueño? ¿No es un sueño nuestra vida? Diré más. Incluso si este paraíso nunca se hace realidad, lo cual comprendo, seguiré predicando. ¡Qué simple es! En un día, en una hora, se podría arreglar todo de una vez. Lo esencial es amar a los demás como uno mismo. Eso es todo. No se necesita nada más. Y, aunque es una verdad antigua, dicha y repetida innumerables veces, nunca se ha integrado realmente en nuestras vidas. La conciencia de vivir es superior a la vida. El conocimiento de las leyes de la felicidad es superior a la felicidad misma. Contra eso hay que luchar. Y así lo haré. Si todos lo deseamos, todo puede solucionarse de inmediato. Por fin encontré a aquella niña. Seguiré adelante. Seguiré.